bien. Bueno, espero que estos datos, esta información te sea de utilidad. Tenemos otro tipo de mecánicas, que es en este caso el aguinaldo. Te recuerdo que el aguinaldo, aquí te dejo algunos datos que son importantes para efectos del análisis de carácter laboral. Ahorita vamos a ver precisamente todos estos puntos para irlos checando. En primer lugar, el aguinaldo se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre. Antes, siempre antes. Rubén, si lo pago el 20, me pueden multar. Entonces, tengo que pagar en este caso el aguinaldo, Rubén, el día 19, ¿verdad? Por supuesto. Obviamente estamos hablando de un concepto que se conoce previamente, que está en contrato. Es un concepto que integra el salario base de cotización. Eso es un dato prácticamente ineludible y no tenemos forma de evitarlo. En cuanto se encuentra exento, Rubén, para efectos de la autoridad, aquí te dejo el dato, ya lo habíamos comentado previamente. Me señala la autoridad que sería el equivalente a 30 veces el valor de la UMA. Ahí tenemos el dato, 2.688.60. Y aquí te dejo algunas situaciones específicas sobre el aguinaldo. No se puede sustituir por ninguna otra cosa que pagues y que trates de alguna manera de compensarlo. Te doy esto a cambio de esto otro, no puedo, y sobre todo si es una cantidad menor. El número de días que se debe de pagar debe de ser 15. Si yo por alguna razón ahorita por cuestiones de la pandemia te ves obligado a lo mejor a pagarle menos, aun cuando le hagas por escrito cualquier cosa y le aclares al trabajador, es que tú ya le firmaste y aceptaste que te diera 10 días de aguinaldo. No surte efectos legales. Esto con base en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, no es válido. La fecha límite ya la habíamos comentado. Una pregunta que la otra vez alguien me hizo, la verdad a mí me llamó mucho la atención. No sé si me estaba calando o no sé, pero me dice, Rubén, ¿el aguinaldo lo puedo pagar en una fecha que no sea diciembre? Ah, caray. Y yo pregunto, ¿y cómo por qué? Pues no sé, a lo mejor no me gusta la Navidad. Bueno, a ti, pero al trabajador sí le gusta. El objetivo del aguinaldo es realmente para poder cumplir con los gastos y los compromisos económicos que tú bien sabes se generan en diciembre. Ya sabes que intercambios de regalos, la cena de Navidad y de Año Nuevo, las posadas, hay un sinfín de celebraciones. Entonces, creo que la mayor cantidad de gastos que tenemos dentro de un año regularmente casi siempre es en esta época del año. Por lo tanto, tratar de pagar el aguinaldo en una fecha diferente, la verdad yo no le veo razón de ser. Por lo tanto, inclusive, si tú lo cambias de fecha, vamos a pensar en agosto, que nada tiene que ver, el trabajador te puede decir, ok, gracias por mi gratificación de agosto, pero vengo ahora por la gratificación de diciembre. Tendrías que aclararle que es la misma, para que el trabajador obviamente no se confunda. ¿Le puedo pagar más días de aguinaldo al trabajador? Por supuesto. 40 días, 45, 50, lo que puedas llegar a pagar. Nada más que no se te olvide que si pagas más días, el salario del integrado también se eleva. Trabajadores, Rubén, contratados por periodos de prueba, capacitación inicial, lo que ya hemos comentado previamente, también tienen derecho, por supuesto. Es ineludible. Y lo que tienes que tomar en cuenta, de no pagar el aguinaldo en el ejercicio que te corresponde y de no haber hecho un acuerdo o un convenio con el trabajador, con base en el artículo 57 de la ley laboral, la multa puede ser de 50 veces la UMA hasta 5,000 veces la UMA, de conformidad con el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, como verás, el procedimiento es bastante rudo. Y bueno, aquí tenemos una mecánica alternativa muy parecida a lo mejor a lo que tú ya has hecho previamente, donde me dice la autoridad, divide el aguinaldo grabado entre 365 días, al resultado multiplícalo por 34, aplícale el impuesto, perdón, súmale el ingreso ordinario, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer para que esta mecánica te sea más sencilla, te voy a regalar un archivo especial. No lo quise mostrar porque también no nos va a dar mucho tiempo. Y ahorita antes de retirarme, subo al chat del grupo el cálculo del aguinaldo con esta mecánica. El programa, lo único que tienes que hacer, ahorita te lo especifico, es capturar a los trabajadores. El cálculo lo hace automático comparando ley y reglamento y te señala cuál de las dos mecánicas es mejor, si ley o reglamento. Por lo tanto, creo que te puede ser interesante en el supuesto caso de que tuviera situaciones bajo esta misma naturaleza, ¿vale? Muy bien. Bueno, vayamos al otro concepto, señores. Vacaciones y prima vacacional. Aquí voy a matar dos pájaros de un tiro, porque también voy a platicarte un poquito para avanzar en tiempo, porque también el tiempo también ya nos empieza a comer.
la parte respectiva a la integración salarial. Y ahí vamos a ver la otra parte del cálculo, que es la famosa calculadora de integración salarial. Lo que te voy a comentar es que esta calculadora de integración salarial es la más elemental sobre prestaciones mínimas, bueno, no mínimas de ley, las que establece la ley, no mínimas. Mínimas son 15 días, 25%, etcétera. No, las que marca la ley, aguinaldo y prima vacacional. No estoy incluyendo vales de despensa, no estoy incluyendo fondo de ahorro, etcétera. Vamos a ver ahorita los ejemplos, algunas situaciones que debes de tomar en cuenta, pero sobre todo el tiempo extraordinario, para efectos de que te quede claro la mecánica a seguir. ¿Te parece? Bueno, como tú recordarás, las vacaciones no son otra cosa más que un periodo de descanso en la cual me retiro a mi casa a descansar o a tomar unas merecidísimas vacaciones, ya sea que salgas o que te quedes en tu casa, pero es el derecho a ausentarme con el salario pagado. Entonces, uno de los puntos que te quiero aclarar, y eso sí es muy, muy importante, que si tú le pagas al trabajador esos días, pero aparte le pagas las vacaciones, esa cantidad no está exenta y es un sobrepago, es un sobresueldo. E inclusive si lo tienes convenido en contrato, perdóname, también tendría que integrar el salario. Y desde mi punto de vista, creo que a lo mejor lo que estamos haciendo es algo indebido, porque en realidad el derecho a ausentarse es el privilegio que tiene el trabajador por el periodo que se llama vacaciones. Y por lo tanto, si yo le llevo a pagar, aparte del salario, el equivalente a los días que se va, desde mi perspectiva, debería también integrar al salario base de cotización. Ten mucho cuidado con este detalle. Ya me ha tocado hacer algunas revisiones con algunas empresas que desafortunadamente, pues no sé cómo hayan leído la ley, pero pagan más. O sea, pagan el salario como tal y aparte vacaciones. Te recuerdo que esta parte de las vacaciones solamente se pagan cuando el trabajador no disfruta las vacaciones. ¿En qué caso, Rubén? Cuando se le liquida, cuando el trabajador renuncia. Si el trabajador renuncia o el trabajador se le liquida, pues obviamente lo agarras en un periodo en el cual pues ya no disfrutó sus vacaciones. Por lo tanto, ese periodo de tiempo que ya llevaba acumulado, Rubén, ¿qué pasa? Como no lo disfrutó, entonces me dice la autoridad, cuando le hagas el pago por separación, pago de prima de antigüedad, indemnizaciones, y en todo caso le especifiques concretamente en este punto que él tiene de sus 14 días de derecho, 8 pendientes de disfrutar que no pudo hacerlo, entonces sobre eso se lo pagarás. ¿Estamos de acuerdo? Para efecto de poder cumplir con lo que me establece la ley, pero solamente en los casos en los cuales no se disfrute. Perdón, dice, ¿puede repetir lo de las vacaciones? No me quedó claro. Sí, claro que sí. Por supuesto, Selene. Comentaba el caso de que cuando tú tienes trabajadores que tienen derecho a disfrutar las vacaciones, hay empresas que te otorgan las vacaciones. ¿Qué significa esto, Rubén? Te mandan a tu casa, te dan tu constancia, te dicen cuántos días tienes derecho, etcétera, etcétera. Y te mandan de vacaciones. Lo correcto es faltar. Y el salario de esa semana, de 2 semanas, es que el salario salga íntegro, peso tras peso, ni más ni menos. O sea, si yo me ausenté 14 días, Rubén, porque son mis días de vacaciones, esa nómina, esa quincena, semanal, quincenal, etcétera, ¿cómo que tiene que salir, Rubén? Completita. Pero hay algunas empresas, no sé por qué razón, le pagan la nómina quincenal o semanal, lo que corresponda, pero aparte le vuelven a pagar las vacaciones. El punto es, y muchos dirían, Rubén, es porque no se fue de vacaciones. No, el trabajador ya se fue de vacaciones. Acuérdate que las vacaciones no se pueden cambiar por dinero. Si yo también tuviera una situación de ese tipo, no es posible. Hay casos en los que los trabajadores son indispensables, por ejemplo, el contador. El contador no se puede ir de vacaciones, pobrecitos contadores. Ya están en periodo vacacional, pobre contador con una cara de achicopalado, pero no se puede ir de vacaciones. ¿Hasta qué? Hasta que acabe. Ni modo. Y de repente ya acabó, pero surge otra chamba y surge otra cosa y así. Y pues se van acumulando las vacaciones, ¿no? Entonces, fíjate, yo no le puedo decir a mi trabajador como patrón, oye, no te vayas, pero a cambio te las pago. Eso no está permitido. Que eso es lo que se entendería por parte de la empresa hacia la autoridad. O sea, ¿por qué le estás pagando doble, Rubén? Lo que pasa es que son sus vacaciones. No, las vacaciones solamente se van a pagar cuando el trabajador se le despida o renuncie a su trabajo.
Si el trabajador cae en alguno de estos supuestos y se quedó con 5 días pendientes de disfrutar de vacaciones, le dices a tu contador, le dices a recursos humanos, pues calcúlale por favor el dato porque el trabajador ya no va a laborar. Por lo tanto, le voy a pagar solamente 5 días de vacaciones. Oye, Rubén, la prima sí, porque es parte del finiquito, te recuerdo, y por lo tanto tendríamos que pagar la parte proporcional, el 25% de esas vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, así quedarían mis vacaciones. Aquí te dejo los datos, digo, para que lo cheques. Vamos a ver, por aquí están comentando algo. Tiene caducidad esas vacaciones, ahorita las vemos, precisamente ahorita vamos a checar la lámina siguiente. ¿Qué te parece, mi estimada Judith? Vamos a ver estos puntos. Lo que estoy haciendo es un resumen para que obviamente sea más rápido de entender y manejarlo. Fíjate, la prima mínima es del 25%. Ahorita contesto las dudas, permítanme. Dos, la base para calcular son los días de vacaciones otorgados en relación con los años laborados. Ten mucho cuidado con eso. El número de días sobre lo que se calcula está señalado en el artículo 76. Acuérdate que el primer año son 6 días, el segundo son 8, el tercero son 10 y así sucesivamente. Ahorita te voy a mostrar una tablita. Cuando llegamos al quinto año, Rubén, a partir del quinto, contamos 5 y entonces por cada bloque de 5 años incrementamos 2 días. Si tú quieres manejar esa tabla, tienes la posibilidad de hacerlo. Si tú como patrón quieres verte buena onda, pagarle más al trabajador, Rubén, puedo pagarle más prima vacacional, lo que tú gustes. Al igual que el aguinaldo, si tú le quieres pagar más aguinaldo al trabajador, adelante. Nada más acuérdate que se generan derechos adquiridos. Eso es muy importante, que es un derecho adquirido, Rubén, que ya una vez puesto en el contrato, no se puede renunciar a él. Salvo que la autoridad, perdón, que el patrón platique conmigo, renegociemos el contrato laboral y en todo caso se le haga una adenda. Pero fuera de esa circunstancia, yo no puedo negociar una baja de esta situación. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que me establece la autoridad, que es una prestación mínima obligatoria, es un elemento fijo previamente conocido, o sea, por lo tanto, se integra al salario base y por lo tanto puede modificarse hacia arriba cualquier cantidad. Ahora, la pregunta que me hacen por aquí. A ver, Rubén, y esa es parte de las dudas. Siguiente lámina. Se calculan aquellos trabajadores que hayan entrado a laborar avanzado el año proporcionalmente. Por ejemplo, ahorita, si yo tengo un trabajador que a lo mejor laboró en cierta época del año y no terminó el ejercicio, ¿cómo se le van a calcular, Rubén? Proporcionalmente. El disfrute de las vacaciones, fíjate, debe de ser continua en el primer año, porque te deben de asegurar por lo menos 6 días continuos. 6 días continuos. Ojo con ello, porque luego tenemos malas prácticas, señores. De repente el trabajador de esos indispensables en la empresa, oiga, patrón, me quiero ir de vacaciones. Sí, ve a recursos humanos, pero nada más vete 3 días porque te necesito. Oiga, jefe, pues llevo todo un año trabajando y pues, la verdad ya mi familia me está esperando, ya tenemos los boletos, etcétera. No, nada más 3 días. La ley dice que no, señores. El primer año tiene que ser 6 días. Ojo, a partir del segundo año, yo puedo darle un primer bloque de 6 días y a lo mejor los otros 2 días que le faltan, que los tome en otro momento. Para el tercer año, ya va a tener 10 días de vacaciones. Oye, trabajador, un favorzote. Vete, por favor, 5 días y los otros 5, dame chance, ¿no? Porque necesito personal, tenemos mucho trabajo o cambia las fechas. Artículo 81. Las vacaciones deben de concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes. Oye, Rubén, ¿y qué pasa en este caso si el trabajador no las toma en los 6 meses? Dice la ley laboral, adiós, vacaciones. O sea, prescriben a los 6 meses. Eso dice la ley laboral. ¿Qué dice tu contrato, trabajador? No dice nada. Entonces no prescriben. Si tu patrón te dice, mira, trabajador, como sé que tenemos alta demanda de empleados, de trabajo y demás, te voy a pedir un favor, reprograma las vacaciones. Oiga, patrón, pero es que se van a cumplir ya los 6 meses. No te preocupes. Yo te voy a reconocer precisamente las vacaciones que tienes de 1 año, 2 años, 3 años, de los que tengas, pues. Oiga, patrón, pero es que no están puestas en el contrato. Volvemos al punto. Rubén, ¿necesitamos un contrato para esto? Se supone que sí. Pero si no lo tengo, Rubén, verbalmente a lo que ya hemos considerado.
Entonces es mi palabra contra la de mi patrón, ¿vale? O sea, sí se vale, Rubén. O sea, sí puedo darle más periodo vacacional. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente le puedo reconocer también que el periodo de 6 meses que me establece la propia autoridad se puede prolongar si yo lo deseo. Los patrones deberán entregar anualmente una constancia, eso es bien importante, señores, al periodo vacacional del disfrute y sobre todo indicándoselo a través del CFDI de la nómina. Si el trabajo concluye antes de cumplir un año de antigüedad, entonces lo que ya habíamos platicado, esas vacaciones no disfrutadas son las que te pagan. Por lo tanto, las vacaciones no deben de tomarse como una percepción adicional, sino un derecho al descanso, un derecho a que el trabajador se desconecte, recargue las pilas, esté o pase un momento con su familia. Yo sé que muchos van a decir, Rubén, pues ahora he estado mucho tiempo con su familia, a lo mejor ahora se quiere desintoxicar de la familia y quiere seguir trabajando, ¿no? Bueno, sí, ya sería otra cosa, por motivos de la pandemia, pero en la realidad no puedo modificar esta situación, ¿vale? Muy bien, vámonos al archivo de Excel para poder entender esta condición, si te parece, y déjenme mostrarles el dato. Por aquí creo que tenemos una pregunta, déjenme ver. Ahorita voy a la parte de las preguntas, señores. Déjenme compartir el archivo y vamos a las preguntas. Bueno, Judith era la de la caducidad, ya comentábamos. Por ley, Judith, conclusión, si hay caducidad. Pero si en la ley, pero si en tu contrato tú señalas como patrón que las vacaciones nunca prescriben o no caducan, tienes todo el derecho del mundo a dejarlo así. Nada más acuérdate que hay siempre épocas de vacas gordas y siempre hay época de vacas flacas. Cuando es época de vacas gordas, todo el mundo feliz, pagamos sueldos, prestaciones, como dice por ahí, echamos la casa por la ventana, señores. Y el trabajador es sumamente feliz. Pero de repente también tenemos épocas malas y creo que lo estamos viviendo prácticamente por esta cuestión de la pandemia por COVID. Por lo tanto, muchos patrones que venían pagando sueldos muy altos, prestaciones muy elevadas, cuando llegamos al proceso de pandemia y esta situación no duró hasta mayo, junio, lo que nos había dicho el SAT, sino que pues prácticamente ya se lleva pues un año, casi 3 meses, pues tendríamos que reconocer efectivamente que pues hay que ser un poco más cautelosos. Cuando sea una situación de esta naturaleza, yo te recomiendo los paros técnicos. ¿Qué es un paro técnico, Rubén? Cuando yo convengo con el trabajador por mi mala situación económica, que yo pueda negociar temporalmente una modificación de las condiciones laborales. ¿Qué significa esto, Rubén? Reducir la jornada laboral o disminuir la semana laboral. ¿A qué te refieres con disminuir la jornada o la semana? Si la jornada es de 8 horas, que trabajes 4. Si la semana laboral son por 6 días de trabajo y uno de descanso, pues nada más trabaja 3 y que te den la parte proporcional del séptimo día. Así de plano. ¿Para qué, Rubén? Para que el salario se reduzca, se considere en un monto menor y obviamente las prestaciones, los derechos que tiene el trabajador también se disminuyan y por consiguiente también los impuestos van a reducirse. Porque acuérdate que si yo disminuyo la semana y la jornada laboral, también se ven reducidos, aparte de los ingresos del trabajador, los impuestos, la seguridad social y hasta el mismo Infonacot. Por eso es muy importante que consideren este tipo de hechos, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos al ejemplo. Y es un ejemplo muy sencillo, te va a agradar. Vamos a la hoja del IMSS, señores. La hoja del IMSS. Déjenme ver, por aquí tenemos otro comentario. Leticia, profesor, en el caso de las empresas que no llevan a cabo la nómina, ¿en qué problemas se meten? Mira, fiscalmente hablando, comentábamos que el artículo 15 de la Ley del Seguro Social me señala la obligación de llevar una nómina, que es un resumen. ¿Qué pasaría, Rubén, si yo soy revisado por el Seguro Social? Porque es el Seguro Social en todo caso el que te podría hacer una revisión patronal, una auditoría patronal, y en todo caso, así como una revisión de rutina, ¿no? En este caso, ¿podría cuestionarte mucho el aspecto de la deducibilidad? No, porque el Seguro Social no se mete en aspectos de deducción. Oye, Rubén,
¿Corro el riesgo de que no me consideren las cuotas obrero patronales? No, porque la autoridad nada más lo que establece en este punto es que pague las cuotas, que retenga las cuotas del trabajador, que le pagues las cuotas propias y eso es todo. En todo caso, lo que te puede derivar es en una multa por no presentarle la nómina. Técnicamente, si yo llevo, por ejemplo, un sistema de nómina o tengo algún tipo de aplicación para estos efectos, pues creo que me pueden ayudar. Hay muchos contribuyentes, sobre todo pequeños, medianos, y sobre todo las personas físicas. Y así quiero hacerte mucho hincapié, porque si tú recuerdas, tenemos algo que se llama mis cuentas para efectos fiscales. Entonces, el aplicativo de mis cuentas me dice que cuando eres, por ejemplo, un RIF y tienes nómina, cuando eres un empresario, no RIF, pero tienes ingresos de menos de 4 millones de pesos, o eres un profesionista y también tiene ingresos de menos de 4 millones de pesos, o eres un arrendador, persona física, y también tienes ingresos de menos de 4 millones de pesos. Entonces me dice la autoridad, puedes hacer tu nómina en mis cuentas. Y ahí en mis cuentas, Rubén, ¿qué me da el sistema? Es un sistema bien simplificado de nómina, donde tú nada más capturas los datos del trabajador, su salario diario integrado o base de cotización. Posteriormente le señalas la fecha de ingreso, la antigüedad, etcétera. Es un dato muy básico, se parece a una nómina, pero no es así como tal una nómina, y el sistema te corre los cálculos, o sea, hace los cálculos. Tiene algunos detalles de redondeo bastante curiosos, lo cual hay que tener mucho cuidado, y ahí mismo puedes emitir el comprobante fiscal. Si estamos hablando de que el caso que tú me comentas, Leti, es de una persona física y estás en esos supuestos que te acabo de mencionar, RIF, empresarial, arrendamiento o actividad profesional y tienen ingresos de menos de 4 millones, yo te recomiendo que utilices este aplicativo que te saca de cualquier apuro. Por lo tanto, vale mucho la pena utilizarlo. Acuérdate que ahí no necesitas firma electrónica en caso de que seas RIF y por lo tanto tienes la ventaja de poder generar la nómina sin mayor problema. Es lo que yo te aconsejo. Si estamos